antemano, gracias a los funcionarios del distrito por atender el llamado en la proposición 039 y a los dos ciudadanos que hoy en la declaratoria de sesión informal han dado sus apreciaciones, a los colegas por estar tan atentos a un tema tan importante y sin duda alguna a toda la comunidad, ya que este tema que inicialmente fue citado pensando en el campesino nos debe preocupar absolutamente a todos, porque el emplazamiento no solamente va hacia estas personas que hoy están exentas por la ley 14, sino que hay otra serie de emplazamientos que también deja una serie de dudas, secretario, y una serie de inquietudes y que voy a ir exponiendo a lo largo de mi intervención. En un país con vocación agrícola y una ciudad con escasos y pocos terrenos, carente de tecnificar, de vías y de subsidios, y como si fuera poco, con costos altísimos en los insumos de producción. Yo sin duda alguna resalto algo que el año pasado decíamos, es que no hay cultura de pago, hay es cultura de no cobro, pero esa cultura de cobro hay que hacerla de manera organizada, planificada y en base al conocimiento, estudio y medir consecuencias de las normas, las leyes, los decretos y los acuerdos que nos rigen. Si bien es cierto, secretario, que usted menciona la ley 14 del 83, en varios de sus artículos me dio la impresión que se le olvidó leer el artículo 39, pero básicamente en los literales A y E, pero yo sí se los voy a recordar. El artículo 39, en su literal A dice, no obstante, el artículo 39, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, continuarán vigentes, 1, las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de tratados o convenios internacionales que hayan celebrados en el futuro y las contraídas por la nación, los departamentos o los municipios mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior. Las prohibiciones consagradas en la ley 26 de 1904, además, subsisten para los departamentos y municipios las siguientes prohibiciones, y ahí sí voy. Literal A, la de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación por elementales que sea, y que eso muy bien lo ha aclarado las dos personas que intervinieron. Pero el literal E dice, la de gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales, cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda la industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea. Como se puede ver, se encuentra prohibido por el literal A y el literal E. Si bien es cierto que ha hecho mucho hincapié en el acuerdo 41, en el estatuto tributario, este también en su artículo 95 habla de las actividades no sujetas y dice, son actividades no sujetas al impuesto de industria y comercio en Cartagena, distrito turístico y capital, las determinadas por el artículo 39 que acabo de leer de la ley 14 de 1983 y las normas concordantes. Sobre las respuestas a cada uno de los interrogantes de la proposición 039, cuando hablamos de más y mejores ingresos, que fueron los términos utilizados, yo creo que tenemos muchos sectores en la ciudad que tienen la capacidad de pagar los respectivos impuestos, y hay un informalismo realmente de personas que deben estar formales, a quien se les debe hacer los seguimientos pertinentes, y es allí donde se debe mejorar los ingresos,
y no hacer una serie de documentaciones que desgastan a la administración de manera innecesaria, donde de 21 probabilidades terminamos en una depuración a 7.000 y solo 237 han terminado. Entonces, la pregunta es, ¿en base a quién y con quiénes vamos a mejorar los ingresos? Pero hay que tener en cuenta, cuando usted nos marca la diferencia entre un emplazamiento y un cobro, y yo no sé, pero no me quedó claro, porque no se me parece ni a un emplazamiento ni a un cobro, de acuerdo a lo que usted dio a entender. Ahí me parece que no tenemos claro, cuando la norma define cuáles son las actividades exentas del pago de dicho tributo, siendo obligación del sujeto activo, en este caso la Secretaría de Hacienda, tener claro cuáles son actividades de cada una de las personas a quienes emplaza. Yo creo que ahí hay una contradicción cuando usted nos da la comparación de lo que es un cobro y un emplazamiento. Es una oportunidad valiosa, pero recordemos que aquí están involucrados no solamente campesinos, sino que hay muchas ciudadanías, pero hay un error cuando usted habla de emplazamiento y habla de cobro, porque en su respuesta están los términos de omisos. Y recuerdo, señor secretario, que no son omisos. A muchas de esas personas a las cuales se les envió la documentación no son omisos. Ya ahí se le está tildando de omiso sin serlo. Y eso es muy delicado, inclusive puede afectar moralmente. Son personas que se encuentran exentas de esta obligación de acuerdo con las normas que ya aquí bien hemos mencionado. En la respuesta 3 y 4, yo creo que cuando nosotros titulamos a la gente omiso, emplazamientos, esos emplazamientos ya son una amenaza, porque es que ya van con un valor de cobro inclusive previo. Pero ¿sabe qué me preocupa? De esos 237, ¿por cuántos son los emplazamientos iniciales y en cuánto han terminado y dónde han sido pagados? Y ahorita voy a exponer también una preocupación adicional. Esto da presencia al terror cuando una persona está exenta y no tiene los conocimientos, porque estamos hablando de campesinos, de ganaderos, de pescadores, donde muchos de ellos ni siquiera han tenido la primaria, ya que la doctora Judith Pinedo nos declaró libre de analfabetismo, siendo eso absolutamente falso. Y si nos vamos a basar en eso, debemos tener en cuenta que hay personas que ni siquiera han tenido la primaria. Muchas personas fueron emplazadas sin que antes se procediera a requerirle o solicitarles información adicional que permitiera a esa dependencia aclarar si se trataba de un contribuyente o no. Y ahora no me diga que los emplazamientos son la solicitud de una información, porque si son la solicitud de una información no tiene por qué ir con un valor o con un cobro. Ahí considero que hay una contradicción. ¿Y dónde está el error? Ya aparecieron las llaves. El desespero y no individualizar a la actividad nos conlleva al error y al terror de los mismos campesinos, porque si se individualiza las actividades, no se desgasta ni la administración ni estuviéramos en este debate acá. Esto es como quien dice, primero cobro y después solicito información. Y tenemos funcionarios que le dicen, primero pague y después reclame. Por tal motivo, no solamente tengo inquietudes con el caso de los campesinos, sino que me preocupa altamente y que desafortunadamente no dejan de ser comentarios de corredor, porque me lo dicen pero no me lo sustentan por temor de que muchos de estos pagos se han hecho por fuera de la norma, por fuera de la regla, por fuera de reglamentación, por fuera de los sitios, y se han convertido en transacciones que conllevan a actos de corrupción,
y que con toda seguridad no han ingresado a las arcas del distrito, pero no dejan de ser comentarios. Por tal motivo, y yo voy a pedir, presidente, y voy a hacer seguimiento de que sea así, señorita secretaria, para eso espero esté quedando el audio, de que la Contraloría haga la verificación de cada uno de los 7.000 emplazamientos y de los más de 6.763 que se encuentran sin pago, es decir, excepto los 237 que se han acercado a pagar, por cuánto y a dónde han ingresado. Y entonces si realmente existen 6.763, para no dejar a la duda, y no estoy diciendo que algunos de ustedes están cometiendo actos corruptos, pero sí que vaya empezando a quedar claro si hay funcionarios que están cumpliendo con la normatividad como debe ser, con el servicio, porque desafortunadamente no tenemos funcionarios que están preparados con vocación de servicio, sino con el lapicero a crear terror y a no atender a la gente, sobre todo gente que no tiene conocimiento de los procedimientos. Entonces se genera temor en algunas personas, como campesinos dedicados a la actividad del campo, quienes por desconocimiento y su baja instrucción ignoran en qué consiste el requerimiento y cuáles son sus procedimientos. Y para eso nos debemos haber preparado previamente. Sobre los procedimientos para una persona exenta, no deja de ser contrario a los principios establecidos en el Estatuto Tributario todo el movimiento que se genera al emplazar a personas exentas del pago, sumado a los gastos de papelería, desgaste, mensajería, que se incurre al emitirlos, siendo que es improcedente. Entonces creo que estamos incurriendo en un gasto innecesario. Yo quiero que aquí salga un compromiso y que ese compromiso sea el punto de partida de la Secretaría de Hacienda. Aquí se trata de corregir errores que se vayan cometiendo en el camino y no conllevar a una ola de nieve que traiga unas consecuencias peores cuando hablamos del pacto agrario, cuando estamos hablando de más del 15% de la población. Fíjese, en el marco del Foro Urbano Mundial, en nuestro país alrededor del 54% viven en las zonas urbanas, perdón, en el mundo, el promedio en el mundo, y en nuestro país estamos acercando al 70%. Esto significa que cada vez tenemos más zonas rurales o cada vez tenemos menos actividades agropecuarias o menos campesinos, teniendo en cuenta que ellos son autogestores de su propio empleo y son la materia prima. Y ahorita hablábamos de la industrialización de esa materia prima. Ellos son la materia prima y estamos pensando en el proceso de los productos sin pensar en lo que somos fuertes en un país con vocación agrícola como es la materia prima. Unos campesinos que las importaciones los tienen en la quiebra, porque carecemos, y lo digo como hijo de padres campesinos orgulloso, siendo víctima desplazado ni por la violencia, ni por guerrilla, ni por paramilitares, ni nada por el estilo, pero sí por el sistema financiero, pero que admiro y respeto, porque no hay cosa más agradable que saludar a un campesino por su educación y formación, pero carecen de subsidios, de tecnificar sus actividades, de vías terciarias, de oportunidad, de servicios públicos, y hoy son desplazados por todos los esquemas, y no quiero que algún día salga un titular en los principales medios del país diciendo que la alcaldía distrital también desplaza al campesino de la región. Eso sí sería muy delicado. Por eso es muy necesario ser prudente cuando se hace este tipo de documentaciones. Fíjate, nada más la semana pasada en conjunto con la bancada de la U, y hoy vamos a tener una conversación en aras a mirar la posibilidad de que se cree una nueva localidad o dos nuevas localidades. Secretario, pensando básicamente en esa población, la zona corregimental y la zona insular, precisamente para fortalecer esa materia prima y esos autogestores de su propio empleo y esa gente humilde, campesina y trabajadora. Pero
La administración pública no puede deshumanizarse a la hora de actuar